Gusto en saludarles. Nuevamente comenzamos con el ciclo de videos correspondiente a este curso, ¿no? Regularmente el tipo de material que se les graba es relacionado a demostración de configuración o la resolución de la misma configuración de algunas maquetas, ¿no? En esta ocasión, por la eventualidad que estamos pasando, se les va a hacer la exposición de la clase como tal. Sabemos que hay alguna carencia respecto a eso, pero pues, manifiesto mi compromiso porque ustedes tengan el material. Espero que este sea lo más claro posible. Va a haber algunos puntos que voy a omitir en la explicación por lo complejo que es explicarlo a través de una vía no presencial. Entonces, en este caso, el capítulo 4, que es un capítulo que ya se expuso en clase con ambos grupos, lo vuelvo a explicar nuevamente. Y el último punto de diagnóstico no lo explicaré como parte de la presentación. Agregaré una maqueta donde podamos diagnosticar algunos problemas respecto al uso de ACLs. Otra de los cambios que voy a hacer, voy a dividir presentaciones de 5 a 10 minutos. Sé que es muy pesado estar escuchando una presentación de 30 a 40 minutos, lo cambiaré en este aspecto. Bueno, comenzamos con el capítulo después de la explicación, que es el capítulo 4, listas de control de acceso. Los temas que podemos ver en el capítulo son los siguientes. Tenemos lo que viene siendo, regreso a la operación y configuración de ACL estándar, la de ACL extendidas, la configuración de ACL de IP versión 6 y la solución a problemas. El 4.1 lo voy a mostrar en un video, el 4.2 en otro y el 4.3 en otro. El que no voy a mostrar dentro de la presentación de esta exposición es el capítulo 4. Bueno, empezamos con el punto 1, el 4.1, revisión de la operación y configuración de la ACL estándar. Bueno, hay un punto clave dentro de este tema de configuración de las listas de control de acceso y que es el Wilcar más o la máscara de comodín. Un 0 comparado con un bit dentro de una dirección IP quiere decir que es un bit que se evalúa. Un 1 quiere decir que es un bit que no se evalúa. Esto lo he comparado en clases con la instrucción de control, el switch, que va desde el caso 1 hasta el caso n, teniendo una opción por default para ver si una entrada que viene a un router, un paquete, donde obtiene una dirección IP origen y destino, se evalúa con todas las opciones que hay en la lista de ACLs. Entonces, cada entrada se conoce como AC. Bueno, aquí hay unos ejemplos de lo que se les menciona respecto a la máscara comodín. Cuando tenemos un 0, quiere decir que esa posición del bit dentro del paquete que entra, del encabezado, vamos a evaluar dos cosas. La ACL, que es el conjunto de listas AC. Entonces, evaluamos un paquete, extraemos dirección IP de origen o destino, según lo diga la ACL, lo comparamos con cada entrada. Si hay una coincidencia, aplica un permit o deny. ¿Cómo hace esa comparación? Con la máscara comodín o Wilcar más, comparando bit a bit. En este caso solamente pueden ver un octeto. Y en el octeto aquí hay puros ceros. Quiere decir que evalúa los 8 bits de la dirección IP para compararlos con la ACL o la AC. En la segunda opción indica que los primeros 2 bits o los bits más significativos, que son estos que estoy señalando con el cursor, son estos de aquí. Son estos dos de aquí, perdón, estoy en este. Estos dos se evalúan, el resto no se evalúan. En la siguiente evaluamos 4 bits, los otros 4 no. En el último, 6 bits no se evalúan y se evalúan y 2 no. Aquí no se evalúa ningún bit. Ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, tenemos una IP que termina con 1.1 y una Wilcar más con 0.0. No evalúa ningún, perdón, sí evalúa todos los bits, quiere decir que evalúa la IP de entrada, el paquete de entrada, y si contiene una IP tal y cual como aquí lo indica,
pasa a la lista de control de acceso. En este ejemplo 2 es lo contrario, tiene puros unos, o sea, no se evalúa ningún bit. Está de más, una celeste no sería práctica. ¿Por qué? Porque pues, independientemente de la dirección, no se va a volar ningún bit. Y el último que evalúa una red, si se fijan, tenemos un wildcard de 0.0.0.55 decimal. Esto corresponde a que los primeros 3 octetos deben coincidir y el último no importa su valor. Ese es esta es la utilidad, valga el comentario, de lo que corresponde a una wildcard master. Bueno, las ACLs se pueden aplicar en una interfaz. Hay tanto ACL de entrada como ACL de salida. Entonces, una interfaz puede tener unas dos ACLs respecto a la dirección, una para entrada y para otra para salida. Respecto a estas reglas, se pueden aplicar más ACLs. La primera regla corresponde a, por protocolo, una ACL. Por interfaz también tenemos una ACL y por dirección dos ACLs. Dada esta regla quiere decir que si tenemos dos interfaces y tenemos dos protocolos, podemos tener 2 por 2, 4 ACLs, pero aparte tenemos dos direcciones de entrada y salida. Ese 4 lo multiplicamos por 2 y pudiéramos aplicar hasta a 8 ACLs. Aquí abajo dice las reglas para aplicarlas. Esta parte de TCP/IP es importante. Tiene que ver con la sesión. Aunque es capa 4, va muy relacionado con la capa de sesión. Hay códigos en específico para manejar una sesión TCP/IP. El primero de ellos se llama SYN, que es alguien quiere interactuar con alguien, manda su paquete SYN y espera una respuesta, que es el de aquí. Bueno, este confirma y le acepta términos para negociar y regresamos. Aquí empiezo, le doy una confirmación. Al ser TCP/IP, acuérdense que hay que confirmar. Es un protocolo confiable, es más lento que UDP, UDP es más rápido, pero tiene que, recibo algo, confirmo que recibí, y este me envía y confirmo que recibí, y luego mando esto y confirmo la confirmación. Suena muy repetitivo, pero así es. Entonces confirmo que recibí tu negociación y empiezo a enviar datos, y este de aquí me envía confirmación de datos y si necesario mandatos. Ya me mandó datos, entonces yo le confirmo que recibí datos y yo mando un fin de conversación. Yo decido cerrar la conversación, lo mando y yo te mando una ACK de ese fin y yo mando una ACK de que recibí tu fin. Y ahí termina la conversación TCP/IP. El manejo de los puertos. Estos son clave en los exámenes de certificación. Tenemos 3 rangos de puertos. Uno que va del 0 al 1023, con el nombre de puertos bien conocidos. Las aplicaciones como protocolos HTTP, HTTPS, FTP, Telnet, el SNMP, el SMTP, el POP3, están bajo este rango. Hay otro rango que son del 1024 al 49151 que se conocen puertos registrados. Dos ejemplos de ellos clásicos, el SQL Server y el MySQL, caen en este rango. Que alguien, la compañía, no es una compañía abierta, es un software en específico, pida a una autoridad que lo registre en el puerto para que nadie más lo utilice. Y el último, que va del rango del 49152 al 65535, que se conocen como puertos privados y o dinámicos. Algunos los van a ver como efímeros. El chiste es que cuando un cliente inicia una conversación, en el puerto origen regularmente pone un número de puerto de este rango. ¿Para qué? Para cuando hay una respuesta de regreso y llega al host, sepa el hilo o la aplicación a que hay que devolver. Recordando los puertos comunes, tenemos el FTP, el 20 y 21, el SSH el 22, el 23 es el Telnet, el 25 el del correo el SMTP, el 53 el DNS, este está en los protocolos UDP y TCP, el DHCP tiene 2 puertos, 67 y 68, el TFTP el 69, el 80 el HTTP, el 110 es el POP3 de correo electrónico, el 143 el IMAP, que son los clientes web para correo electrónico, el 161 el SNMP, también está el 162, aquí no lo menciona, que lo vemos como tema de este capítulo, y el 443, que es para el HTTPS. Un filtrado de paquetes, tenemos dos posibles redes, la red A y la B. Supongan que la red A es la 192.168.10.0 y la B termina con 11.0.
Entonces llega una solicitud de un paquete, que es este que está aquí. Entonces extrae. Pongan que la red A viene de la 10.0. Ah, de la 10.0. ¿De qué red eres? De la A. ¿Necesitas servicios del puerto 80? O sea, ¿estás haciendo una solicitud de un servidor web? Sí, te lo permito. Pero si, ¿qué tal si en tu puerto, aquí en el segmento, viene un puerto 23? Entonces te digo, no, deniego. Solamente a la red A le permito al puerto 80. Más sin embargo, en el encabezado IP no viene la red 10.0, viene la 11.0, que es el acceso a la red B. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ocupas puerto 80? Sí, te lo deniego. ¿Por qué? Porque mi regla dice que a ti no te permito, solo a los de la red 10 les permito el puerto 80, a los de la red 11 no. Y ¿necesitas otro servicio diferente al 80? Sí, entonces te permito. En resumen, esta ACL lo que hace es a la red 10 le permite el acceso a un servidor web y a la red 11 al resto de servicios. Bueno, las ACLs las clasificamos en dos tipos, en estándar y extendida. No confundan el hecho de nombradas y numeradas. Más adelante hay una gráfica donde nos especifica esa diferencia. No son categorías distintas. Las estándar son las ACLs legacy, si lo podemos decir, la primera versión de ACLs, lo cual solamente evalúan la dirección de origen. Es por ello la razón que se ubican lo más cerca del destino. Las extendida es una versión mejorada a las ACL estándares. Al ver las limitaciones, pues se hizo una mejora a estas ACLs y nos permite evaluar más aspectos, como el tipo de protocolo, que puede ser TCP, UDP, ICMP y otros más. La dirección en su versión 4 del protocolo, tanto de origen y como destino. O sea, evalúan de dónde vienes hacia dónde vas. Los puertos, tanto de origen y destino, en TCP o UDP y otras opciones más. Y una información optativa de tipo protocolo para un control más preciso. Si es tu TCP, unas opciones, UDP otras, o según otro protocolo, otras opciones. Esta es la forma, la sintaxis de definir una ACL estándar. Y aquí está la extendida. De inicio, entramos en modo de configuración global, le ponemos access list, un número. Hay rangos de los números de ACLs conforme una tablita que vamos a ver más adelante, del 1 al 99 y del 1300 al 1999 son las estándar, y del 100 al 199 y del 2000 al 2699 son las extendidas. Entonces ponemos access list, se fijan, luego cambia un número. Le ponemos permit, en ambas cambia, pero aquí cambia. Solamente verificamos IP y el origen, que esta es una red. Tenemos la red 30.0 y un wildcard más. O si queremos protocolo, aquí lo especificamos. En este caso es TCP. Luego, esta opción de aquí, con esto es el origen, que quiere decir de la red 0, con este wildcard más. El ENI se sustituye como dirección IP, como la máscara comodín o wildcard más. Hagan de cuenta que es un 0.0.0.0 con un espacio 0.0.0.0 desde cualquier origen a cualquier destino. Este EQ, que es igual, corresponde a este puerto y dice el número, que es el 80. Entonces, bueno, ¿cómo clasificamos las ACLs? Dos opciones, numeradas y denominadas. Cuando son numeradas tengo este rango, ya se los mencionaba. Las estándares del 1 al 99 y del 1300 al 1999. Y las extendidas del 100 al 199 y del 2000 al 2699. Las denominadas, se asigna en vez de un número, un nombre. Voy a regresar un poco. Se fijan, aquí tenemos un número, que esas son numeradas. Aquí tendríamos un nombre, pero la sintaxis cambia un poco. Le anteponemos la palabra IP. Más adelante lo vamos a ver. Entonces las reglas que no tenga caracteres no permitidos, se recomienda que sean mayúsculas, no permiten palabras, espacios, puntos, etc. Se recomienda usar un guión bajo, etc. ¿Dónde ubicar las ACLs? Aquí en esta gráfica nos dice, del lado izquierdo dice, las ACLs extendidas se colocan generalmente cerca del origen. Cerca al origen es subjetivo, porque si esto es lo más cerca al origen, aquí sería más cerca del origen. Pero si yo quiero evaluar a un cierto destino, puedo decir que ese destino pueden llegar de la red 1, de la 2, de la 3, pero de la 4 no. Entonces, aquí si yo evalúo en este lado, solamente evaluaría una red.
Entonces, si yo quiero evaluar acá, puedo evaluar hasta acá, donde evalúa más redes. Va a cambiar, esto no hay una regla como tal. Ya con el uso lo van dominando. En esta nos dice, en este cuadrito, que las ACL estándar se colocan generalmente cerca del destino. ¿Por qué? Porque solamente podemos comparar la IP de origen. Entonces, por eso se ubican lo más cerca del destino. Aquí voy a llegar. ¿De dónde viene? No, pues de tal red. ¿Permito o no? Bueno, estas son las reglas que les mencionaba. Aquí una cuestión. Factores para cambiar el alcance. Depende de varias cosas. Depende del alcance del control del administrador de red, hasta dónde puede él configurar. Si no puede configurar más allá de ciertos routers, pues bueno, va a tener que cambiar la regla. Del ancho de banda a las redes, bueno, sabes que si lo ubico aquí, sí lo más cerca del destino, pero el ancho de banda es poco, me va a afectar por estar evaluando tantas ACLs. Y la facilidad de configuración, dice, híjole, a lo mejor es una regla muy complicada y ponle que la pueda configurar, pero le va a pegar en el rendimiento. Aquí un ejemplo de una ACL estándar donde nos dice la regla que para impedir el tráfico que se origina en la red 10.0, que es esta que está en el router 1, la interfaz gigabit 00, que llega a la 30.0, que está aquí. Entonces, como es estándar, lo más cerca del destino es en esta. ¿Sí? Y sería de salida como se evaluaría esta red. Las extendidas son lo más cerca del origen. Aquí evalúa de la red 11.0, que es donde está aquí. En el router 1, la interfaz gigabit 01. Aquí pueden ver el ID de red. Con destino a la 30.0. Entonces, la regla dice que lo más cerca posible del origen. Lo más cerca posible es en la interfaz gigabit 01 de entrada. Entonces, son las reglas básicas. Como quedamos, estas se pueden mover dependiendo de otros factores. La sintaxis de las ACLs, bueno, aquí lo mostramos, la palabra access list, un número de lista, 3 posibles opciones de deny, permit o remark. El remark es para comentario, los otros quedan claro. Desde qué origen es una IP, ya sea de dirección, acuérdense que la dirección IP puede ser de red o de host o de broadcast. Broadcast no se usan las ACLs. Y un wildcard más. La palabra log es opcional para ver si guardamos en bitácora las coincidencias de la ACL. Y un ejemplo, ¿no? Definimos una lista de acceso, le permite a esta red, le da exit, damos con el comando o verificamos con el show access list. Aquí pueden ver lo que ya definimos. Podemos borrarla, volvemos a entrar en modo configuración global y le ponemos access list y un número. No hay necesidad de poner todo, simplemente con el negar y el número de access list se puede. Aquí abajo cambia un poquito, si se fijan, tiene un remark que es para un comentario, es buena práctica decir, pongo este comentario, las siguientes sentencias, esto explica las siguientes sentencias, hasta otro comentario. Entonces ponen esto, definen la ACL y le ponen el show running con el filtro y aquí les puedo decir la definición de esta ACL. Bueno, ya habíamos un ejemplo de dónde aplicar una ACL estándar. Aquí lo que hacemos es esta access list. La definimos, access list 1 permite a la red 10.0. Luego entramos a la interfase serial 00 y la estamos definiendo de salida. O sea, es entrar a la interfase, primero es definir la lista, no hace nada, no filtra. Filtra hasta que vamos a una interfase y con el comando IP access group hacemos referencia al número de ACL o al nombre, más adelantado sea por nombre, y la dirección de entrada o de salida. Los parámetros son in o el out. Ejemplo de una ACL por nombre, si se fijan, anteponemos la palabra IP. Luego access list, aquí cambia, definimos si es estándar o extendida, estándar o extended, y el nombre bajo las reglas que mencionamos en diapositivas anteriores. Y en las ACLs por número, siempre poníamos access list, el número y la red, access list, etc. Aquí simplificamos, solamente ponemos desde el permiso, ya sea el permito de night y desde cuál origen, acá el destino, etc. Y lo aplicamos igual. La única diferencia que después vamos a la interfase, después del access group, el parámetro es un nombre en lugar de un número. Estas son las recomendadas, ¿no? Las más prácticas. Un ejemplo de esta ACL. Aquí entramos definimos la ACL, IP Access List, le pone de tipo estándar, un nombre no _access y lo único que hace es denegar al host 11.10, perdón,
y el resto permitirlo con el permit any. Salimos, entramos a la interfaz gigabit 00, le ponemos IP access group, el nombre del ACL que lo pueden ver aquí, y en este caso sería de salida. Viene en este sentido. ¿Cómo verificamos las ACLs? Con el comando show IP interface y la interfase. Debemos saber dónde están aplicadas. Esto nos permite ver cuántas ACL hay. Recuerden que son dos sentidos o dos direcciones de interfase, por interfase, perdón. Entrada y salida. Aquí nos dice que solamente hay una salida, pero de entrada dice is not set, o sea que no se ha asignado. O voy a otra interfase con el show IP, la palabra interfase y el número y tipo del nombre y número de la interfase, y aquí también hay salida. O si voy a show access list, ese es otro comando que me permite mostrar todas las ACLs que hay en el router, pero no me dice dónde están aplicadas, para eso uso lo anterior. Bueno, hasta aquí vamos a dejar en lo que corresponde al punto 4.1. Les comentaba que voy a hacer videos cortos para facilitar la visualización de estos. Espero sea de su utilidad.